Bromuro, en literatura, se refiere a frases o clichés que están muy usados y ya no sorprenden a nadie. Son esas frases que todo el mundo repite y que suenan poco originales. A veces se usan para calmar o tranquilizar, pero pueden parecer falsas o carecer de chispa. Al final del vídeo encontrarás un poco más del origen y uso de este término. A continuación escucharás las frases bromuro de nuestro tiempo. El tiempo lo cura todo. Todo sucede por una razón. Lo que no te mata te hace más fuerte. La edad es solo un número. El dinero no puede comprar la felicidad. Más vale tarde que nunca. Cuando la vida te da limones, haz limonada. La belleza está en el ojo del que mira. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Las acciones hablan más que las palabras. Las cosas buenas llegan a los que esperan. La risa es la mejor medicina. La honestidad es la mejor política. No se puede juzgar un libro por su portada. Los polos opuestos se atraen. La paciencia es una virtud. Roma no se construyó en un día. La práctica hace al maestro. Al que madruga Dios le ayuda. No existe el almuerzo gratis. No se pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Una imagen vale más que 1000 palabras. El cliente siempre tiene razón. El tiempo es oro. Recoges lo que siembras. No es tanto el calor como la humedad. No hay yo en equipo. No hay lugar como el hogar. No puedes tener tu pastel y comértelo también. La hierba siempre es más verde al otro lado. La pluma es más poderosa que la espada. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla. La limpieza es lo primero.
Una manzana al día mantiene alejado al médico. No pongas todos los huevos en la misma cesta. No hay mal que por bien no venga. El hogar está donde está el corazón. La ignorancia es dicha. No es el destino, es el viaje. Mantén cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos. No hay humo sin fuego. Cuando estés en Roma, haz como los romanos. Puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes hacer que beba. No se puede complacer a todo el mundo. Una olla vigilada nunca hierve. La ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso. No todo lo que brilla es oro. Las aves de un mismo plumaje vuelan juntas. Una puntada a tiempo salva 9. No aparenta más de 50. Eres un regalo para la vista. Estas son las frases más famosas consideradas bromuros. Muchas tienen orígenes desconocidos o han sido adaptadas de sus fuentes originales. Bromuro en el uso literario significa una frase, cliché o tópico que es trillado o poco original. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se descubrieron varias sales de bromo, o bromuros, que tienen efectos calmantes sobre el sistema nervioso central. A finales del siglo, eran ampliamente utilizados, tanto para indicaciones específicas como la epilepsia, las convulsiones y el insomnio, como incluso para el llamado nerviosismo general. Uno de los remedios más populares es el bromuro de sodio, comercializado como bromoseltzer, y utilizado para los dolores de cabeza y la resaca, en parte debido a los efectos sedantes. Durante los siglos XIX y XX, el compuesto químico bromuro de potasio se usaba como un sedante suave para calmar los nervios. En la primera década del siglo XX, la gente empezó a usar el término bromuro para referirse a esas frases que, como el bromuro de potasio, solo sirven para adormecer o calmar, sin aportar nada nuevo. Desde entonces, bromuro se convirtió en una forma de decir frase trillada o cliché. En abril de 1906, el humorista estadounidense Gillette Burgess publicó un ensayo en la revista The Smart Set llamado The Sulfuric Theory. En este ensayo, usó bromuro para caracterizar a una persona tranquila y aburrida, que decía cosas aburridas. En el otoño de 1906, publicó un ensayo revisado y ampliado en forma de pequeño libro. El título completo del libro era ¿Eres un bromuro? O bien, la teoría sulfítica expuesta y ejemplificada, de acuerdo con las investigaciones más recientes sobre la psicología del aburrimiento, incluidos muchos bromuridios bien conocidos que ahora se usan. En estas obras etiquetó a una persona aburrida como un bromuro, en contraste con un sulfito, que era todo lo contrario. Bromuro significaba la persona aburrida en sí misma o la declaración aburrida de esa persona, y Burgess proporcionó muchos ejemplos. Este uso ha persistido durante el siglo XX hasta el siglo XXI. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo, y si es así, quizás quieras compartirlo con otras personas. Muchas gracias por mirar.